Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hola, hola, yo soy Tania del futuro, que está editando el podcast y se acaba de dar cuenta de que el micrófono falló. No sé qué sucedió, pero todo se escucha raro. Les pido una disculpa enorme. Prometo que el siguiente episodio estará mejor. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy vamos a andar un poquito antropológicos, porque el tema, como lo dice el título, es la cosmovisión, o las cosmovisiones, o bueno, cómo nuestra visión y entendimiento del universo definen nuestras circunstancias y nuestra vida más allá de lo que nos damos cuenta. Y es que en esta onda de que Jung se puso de moda y la astrología y varias de las ciencias antiguas vuelven a tomar auge, tenemos acceso ahora a un estudio más amplio de las cosmovisiones de los pueblos antiguos. ¿Y eso para qué estudiarlo? Pues porque estas cosmovisiones son las que llevaron a que las civilizaciones antiguas concibieran estas formas de curar que ahora nos parecen tan impresionantes y tan asombrosas y tan precisas, a pesar de ser tan distintas a la ciencia académica a la que estamos acostumbrados. La cuestión es que no hay manera de comprenderlas y poder aplicarlas bien si no conocemos el contexto en el que nacieron y el significado de los elementos que se utilizan. Las hierbas, los rituales, la medición del tiempo, todas estas cosas que forman parte de la medicina ancestral y que de alguna manera que no comprendemos funcionan, pues esta es la forma de comprenderlo, compañeros, estudiando las cosmovisiones de los pueblos antiguos. Y me voy a ir, por ejemplo, al antiguo Egipto o la Grecia ancestral, donde se contaban historias de estos dioses que caminaban entre humanos, transmitiendo el conocimiento de las ciencias y las artes, y así haciendo posible el avance de la civilización, tal cual como Prometeo hizo al entregar el fuego a los hombres. Y aquí un pequeño comercial: si quieres conocer este mito, te invito a mi canal de YouTube, @raíz de conciencia. Volvemos. En estas civilizaciones antiguas, el pueblo coincidía en que si querías tener éxito, necesitabas el favor de alguno de los dioses, y sus dioses representaban virtudes y vicios de los hombres. Por lo tanto, no se hablaba solo de una deidad como una persona externa, sino como una cualidad del ser humano. Entonces, si antes decían, ve y pide el favor de Afrodita para que encuentres pareja, hoy podríamos decir, ve y busca la armonía para que encuentres una pareja. La cosmovisión es el conjunto de ideas, historias, registros y aprendizajes que forman una cultura, con todo lo que esto implica: su idioma, sus tradiciones, rituales, ritos de paso, celebraciones. Entonces, todas las cuestiones culturales provienen desde una cosmovisión. ¿Te has preguntado alguna vez, por ejemplo, cuál es la diferencia entre crecer en una cultura con una religión monoteísta a una con una religión politeísta? Pues es casi la misma que nacer en un país donde se habla español y la diferencia entre nacer en un país en el que se habla inglés. En inglés no existen palabras para designar ciertas cosas que en español sí. Por lo tanto, estos conceptos no existen en inglés. Y es como si no existieran estas ideas para los hablantes de ese idioma. Y lo mismo con el español. En español hay algunas cosas que no podemos expresar con palabras, que necesitamos de ciertos anglicismos o esta mezcla de lenguaje tan interesante que se hizo aquí en México del castellano junto con el náhuatl y las otras lenguas indígenas, porque necesitábamos ampliar el lenguaje para poder expresar o nombrar ciertas cosas, ciertos conceptos que antes no existían en la mente de los españoles. Ahora ha cambiado un poco con la globalización porque ya se conocen muchas palabras distintas, pero imagínense ustedes cómo le hubiera explicado un azteca a un británico el significado de la palabra nopal.
Seguramente le podría decir, ay, es una planta jugosa y con espinas, pero eso no significa que el británico entendiera lo que es un nopal. Pues esto mismo pasa con las ciencias y las medicinas ancestrales. Ahora nos pueden decir, ay, sí, tienes que hacerte una limpia, o tienes que curarte de espanto, tienes que curarte de empacho. Pero ¿sabemos qué es esto? ¿Sabemos qué es el espanto o el empacho o qué? Pues claro que no. Bueno, al menos mientras crecía jamás hubo nadie que me explicara exactamente a qué se referían con un empacho o un espanto o estas cosas de las que se hablan en la medicina tradicional mexicana. Y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, investigando y tal. Si quieren, más adelante les puedo hacer un episodio con estos conceptos, nada más me dejan en los comentarios, ¿va? Otro ejemplo bien interesante y que últimamente también ha tomado auge es el término oráculo. ¿Sabes cuál es el significado de esta palabra? Seguramente sí. Tal vez lo habrás leído o escuchado por ahí, o tal vez has visto estas cartas que venden ahora, que les llaman oráculos. Pero ¿sabes realmente qué era un oráculo o cuál es su origen? Los griegos lo sabían a la perfección, pues ellos lo tenían, ellos lo crearon culturalmente, pero si le preguntas a un inca, probablemente no lo sabría, aunque puede ser que tengan alguna otra palabra para una función similar, aunque no exactamente igual, porque sería algo distinto. No hay forma de saber qué es un oráculo hasta que conoces las historias de cómo la gente iba con sus preocupaciones a consultar al oráculo, cómo el oráculo cobraba según la clase económica de cada quien y cómo se usaban los ritos y leyendas y acertijos para encontrar respuestas a las preguntas de los consultantes. Si empezamos a estudiar la cultura, las tradiciones, a ver cómo eran sus celebraciones y festividades, ya podemos tener una idea más cercana a lo que era un oráculo, cómo funcionaba, para qué casos servía y para cuáles no. De la misma forma, en el México antiguo, había distintos términos para los curanderos, dependiendo de qué tipo de curación hacían. Unos eran hueseros, otros hierbistas, otros los chamanes. Cada curandero tenía su nombre y su labor específica. Y uno no iba a buscar, no sé, un chamán de los que ofrecen peyote si lo que se había roto era una pierna. Ahí iba un huesero, que era el que sabía qué hacer. Y a veces nos olvidamos de estas situaciones o simplemente no lo sabemos porque no nos lo enseñan generalmente. Y, por ejemplo, esto de que la medicina siempre se ha involucrado en distintas áreas del conocimiento y estudio, no solo del cuerpo físico, sino de todo lo que hay alrededor, de la cultura, el entorno, la naturaleza, la astronomía, que solía ser parte de la vida cotidiana, cuando no había contaminación lumínica y podíamos ver el cielo estrellado con claridad. Se nos olvida que somos uno con la naturaleza, los ríos, los valles, las flores. Ahora en las ciudades hay muchos ríos que corren bajo tierra. Y los niños que nacen ahora no pueden siquiera imaginarse es que se vio antes, cuando el río era una parte vital, de ahí se sacaba agua, se lavaba la ropa, nadaban, jugaban, se pescaba el alimento. Y generalmente los ríos y canales también formaban parte de la red de transporte. Una vez en un museo yo vi una pintura sobre el Canal de la Viga, me parece, de la Ciudad de México. Y a mí me sorprendió porque cuando yo había llegado a pasar por el Canal de la Viga, pues era una calle grandota y sucia y ancha y pues no muy bonita. Y el río en esa pintura se veía impresionante. Pero bueno, más allá de lo impresionante y lo bonito que puede ser pensar en todas estas cosas, está la parte más preocupante para nosotros que estamos aquí en el podcast, hablando de salud integral, porque no es lo mismo nacer en una ciudad donde todo es concreto, donde hay que viajar horas para ver la naturaleza, que nacer en el campo, rodeados de tierra, hierba y animales, y popó de animales, no todo es tan bonito en el campo, pero la mentalidad es completamente distinta. En la ciudad pareciera incluso que los animales somos los mismos humanos. Cuando vas a la ciudad te dicen, cuídate de las ratas, y hablan de la gente de ahí que roba, o sea, las mismas personas de la ciudad hablan de las otras personas de la ciudad como si fueran animales. Si en el campo te dicen aguas con las ratas, pues tú volteas a ver abajo a ver si no la pisas o te muerde o algo así. Entonces,
¿Tú crees que una persona que ha nacido en la ciudad de cemento, concreto, en estas épocas, estudiado en una escuela común, normal, puede llegar a comprender, por ejemplo, el significado del peyote o de la ayahuasca o estas medicinas ancestrales? Igual y si nos explican, sí, lo podemos ir entendiendo poco a poco, entrando en contacto con estos lugares, conociendo a su gente y sus historias. Pero si nada más vamos a un lugar donde venden y compramos, no tiene diferencia alguna de comprar una cerveza o un cigarro. Es nada más una droga, un placebo para seguir evitando el dolor, porque no sabemos realmente para qué sirve la medicina. Es como si te rompes una pierna, volviendo al ejemplo, tomarte un paracetamol, cuando lo que ocupas es pues, un vendaje que lo inmovilice y reposo. ¿Sí? Si no sabemos para qué sirven las medicinas que estamos buscando, pues ¿cómo vamos a saber si nos sirven o no? Entonces, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo ves el universo? ¿Para ti es un lugar vacío o un lugar lleno? Porque además, dependiendo de eso, vamos a tomar decisiones. Dependiendo de nuestras creencias, vamos a ir tomando decisiones que van a forjar nuestra vida. Y ya que hablamos de Dios, él o ella también entra en nuestra cosmovisión. O la ausencia de Dios no es relevante aquí. El tema es que si yo veo a Dios como un padre, mi relación con él será muy distinta a si lo veo como un amigo. Y lo que decían en la Biblia, si vemos a las personas como si fueran nuestros hermanos, también nos relacionamos de modo distinto que si los vemos como simples extraños o desconocidos. Lo mismo en todas las áreas. Si yo veo al gobierno como el encargado de mi vida, mis decisiones también van a ser distintas a si lo veo como un aliado o como un obstáculo. ¿Te das cuenta de cómo todo esto influye? Y todo es parte de nuestras creencias. Y si no sabes cómo es uno de estos aspectos para ti, te invito a hacerte preguntas y a decidir qué quieres creer, en qué tipo de universo quieres vivir, cómo quieres ver a tu mundo, independientemente de la situación. Porque todos tenemos situaciones desfavorables, pero uno puede elegir creer que el universo nos las manda para fregarnos y molestarnos. Y ¿cómo es esta frase? Que Dios deja de darme tus peores batallas. O no, o podemos pensar que el universo es un lugar amable y simplemente estas cosas pasan porque son parte de la vida. Y ya. Y en consecuencia con estas creencias tomaremos decisiones y nuestra vida va a ir tomando forma. Lo realmente importante que quiero decirte el día de hoy es que tú puedes decidir lo que quieres creer. Crecemos en un lugar, con una familia, en una sociedad que nos dice, y crecemos con ciertas ideas, sí, pero todo el tiempo tenemos la oportunidad de transformar esas creencias, de decidir cómo queremos ver la vida. No necesitamos que alguien nos lo diga, no necesitamos pruebas. Muchas personas nacemos y desde chicos creemos en Dios aunque no haya pruebas, porque así lo decidimos para encajar con nuestra familia, con nuestros padres y porque es lo único que conocemos. Y sí, si quieres puedes elegir creer que la Tierra es plana, también estás en tu derecho, aunque para mí esto es de lo más irrelevante. Las cosas que verdaderamente valen la pena, las que verdaderamente influyen en nuestro día a día, son las que requieren más atención. Por ejemplo, en tu universo, ¿cuál es el papel de los árboles? Sí, ya sé que el oxígeno y la madera y todo lo que nos enseñan en la escuela, pero ¿qué más? En tu vida diaria, ¿cuáles? ¿Cuántos árboles ves? Y mejor aún, ¿cuál quieres que sea el papel de un árbol en tu vida? ¿Quieres tener un árbol amigo? ¿Quieres declararles la guerra? Es tu decisión y es tu vida, pero puedes decidir. Y ya pasando a cosas más complejas, ¿cuál es el papel de tu trabajo? ¿Y el de tus amigos? ¿Te deben la vida a ti? ¿Deben estar ahí siempre a tu disposición como si fueran personajes secundarios de tu vida y no personas? ¿Cuál quieres que sea su papel? Empieza a tratarlos con la importancia que merecen según tu cosmovisión y vas a ver cómo todo se va moviendo lentamente dependiendo de tus decisiones.
Y si ya nos vamos a estas preguntas más importantes, ¿cuál es tu papel en esta vida? ¿Respirar hasta que se acabe el último aliento? ¿O vivir todas las experiencias que puedas en el menor tiempo posible? ¿Crear un lugar estable, un hogar, una familia, una vida pacífica? ¿Enseñar algo? ¿Aprender algo? Yo una vez decidí que quería que mi papel fuera registrar mis pensamientos en un podcast. Por eso andamos acá. No es lo único, claro, pero es parte de cómo veo yo la vida. Y es que esto se puede aplicar a cosas mucho más serias. Y creo que es muy importante en esta época, teniendo en cuenta las crisis que estamos viviendo, en las que no sabemos qué es real y qué no, las noticias que cambian día a día, la información falsa que vuela en internet, todas las ilusiones a las que estamos sujetos, los medios de comunicación, el internet, que nos dicen que una cosa es buena y luego ya no, o que una cosa que se consideraba mala ahora es buena. Y entonces tenemos mucha incertidumbre que nos rodea. Y a ver, un poco de incertidumbre es sano, nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a no acomodarnos, pero mucha ya no, se vuelve un problema el no saber mantener o no poder mantener esa incertidumbre cuando es demasiada. Y empezamos con ataques de ansiedad o de pánico o estrés o todas estas cosas que ya hemos ido platicando a lo largo de los meses. Así es que, ¿cómo combatimos esta incertidumbre si no podemos controlar la vida? Porque es algo que también sabemos, que no podemos controlar todo. La respuesta es con nuestra cosmovisión, eligiendo nuestras creencias, eligiendo qué forma parte de nuestra vida y qué no. Y dejando fuera ciertas cosas, poniendo límites, podemos tener un camino más claro. Es como agarrar de todas las posibles variables en el universo que hay, y más ahora con internet, separarnos del grupo, ponernos un poquito de lado, tomar una parte, la que nosotros queramos, una parte de todo eso que está disponible allá afuera y empezar por ahí. Y así le bajamos mucha carga a la incertidumbre, quitamos atención de muchas cosas que no la requieren o que nos roban atención. Y la vida se vuelve un poco más tranquila y un poco más sencilla cuando limitamos nuestro campo de vida, cuando decidimos qué sí queremos en nuestra vida y qué no. Y te voy a contar mi cosmovisión solo para que sepas que se puede crear una propia, que a veces encaja con la de mis padres y la de mi sociedad y a veces con la de mis amigos y a veces no encaja para nada, pero me permite vivir en paz y mantener la salud integral de mi ser, que son unas de las cosas más importantes para mí, y me permite relacionarme con personas verdaderamente valiosas. Yo de verdad creo que no tengo un amigo que no admire en este momento. Y todo ha sido resultado de ir cambiando lentamente esa cosmovisión, trabajando desde hace 10 años o más en tomar estas decisiones, decidir qué sí quiero en mi vida y qué voy a dejar fuera. Ya les he contado varias experiencias, les he contado sueños y visiones, y en meditación a veces mi imaginación vuela, sin que yo la controle. Y yo veo estas cosas que pasan a formar parte de mi vida, que pasan a ser parte de cómo yo veo el mundo. Así es que hoy te voy a contar algunas de estas experiencias en meditación que me han ayudado mucho a formar mi cosmovisión. Una vez estaba en mi cama meditando sobre la idea de que el universo es como un fractal. Es que para ese momento yo había escuchado esta frase miles de veces, pero no lo entendía. No entendía a qué se refería o cómo que el universo era como un fractal. Y este día, en ese estado meditativo, con los ojos cerrados, hice esta pregunta en mi mente. Puse ahí la intención de comprender por qué el universo es como un fractal, cómo funciona eso. Y ahí me quedé un ratito. Luego en un momento, como que ya estaba en un estado más profundo, y volteé mi cabeza hacia el lado izquierdo para ver hacia mi brazo con los ojos cerrados.
Y en lugar de donde estaba mi brazo, vi algo muy chistoso y ligeramente perturbador, pero muy, muy curioso. Y es que yo podía poner la vista en un punto de mi brazo y hacer zoom, como acercarme a esa parte. Y ahí veía como que mi brazo tenía otro brazo. Está loquísimo. Y si me quedaba viendo ahí, ese otro brazo tenía otro brazo y como que se hacía zoom otra vez. Entonces el brazo se hacía más grande, pero si yo dejaba mi vista fija ahí, como que se empezaban a hacer una imagen infinita, así, un brazo y hay otro brazo y hay otro brazo y otra vez, tal cual como si fuera un copo de nieve. Ahí ven que los copos de nieve, si te acercas, ves cada vez más divisiones y así, y nunca se acaba. Bueno, así pero con mi brazo. Y yo me mareé, no me quedé ahí infinitamente, obvio, pero empecé a entender esto, de que el universo es como un fractal. Ahí sí pensé, claro, es así, ya lo entendí. Y después, otro día de meditación profunda, pensando en esto mismo, pero con la idea de Dios, que ya les conté en el episodio pasado. Yo estaba ahí en mi cama, otra vez, estado meditativo, y con los ojos cerrados me vi a mí misma, pero grande, así yo era del tamaño de la casa o no sé, más grande. Y estaba sentada, era de noche, estaba sentada al lado de un estanque, y en ese estanque yo me veía a mí de tamaño normal, acostada en mi cama, en este estado de trance, y mi yo grandota, no sé cómo decirlo, pero sí, esa parte de mí que yo veía gigante, como que tocaba el estanque en donde estaba mi yo chiquita, mi yo del mundo material, y me acariciaba el cabello. Y yo me sentía tan tranquila. Y ahí para mí fue como entender que yo me estaba cuidando desde un espacio en mi mente distinto al espacio material, con todas estas cosas, con las meditaciones y los ejercicios y las terapias y manteniendo una vida sana. Entonces, ahí me fui dando cuenta de esto, con estas y otras visiones que he tenido en la meditación, y también leyendo mucho sobre distintas filosofías y aprendiendo de mitología de distintos pueblos, hermetismo, antroposofía, todas estas corrientes de pensamiento que estaban ocultas y que han venido saliendo a la luz en los últimos años. También conociendo más tradiciones del mundo, he ido formando mi propia visión. Y entonces comprendí en mi mente que cuando los mexicas decían que había 4 hijos de Ometeotl sosteniendo el cielo, no se referían a 4 personas gigantes, dioses ahí con las manos arriba, sino a 4 virtudes, a 4 principios creadores, a 4 acuerdos. ¿Les suena? Si no te suena, te invito a leer el libro de los 4 acuerdos. Muchos comerciales, pero es muy bueno ese libro, ¿eh? Y ahora sí, ya voy a pasar a contarte cómo yo veo el mundo, al menos una parte. Me gusta mucho el mito de creación del hermetismo, o sea, los 7 principios herméticos. Por eso hice una lista aquí en el podcast. Pero en resumen, esta idea de que una mente universal de pronto tomó conciencia y comenzó a experimentarse y a crear y a ver qué más podía hacer en este mundo. Y luego dejó que su creación también siguiera creando según sus propias reglas. Yo creo que existe el mundo psíquico, el mundo de la mente y las emociones y la energía, la ilusión del mundo físico como algo separado y aparte el mundo espiritual. Para mí esa mente maestra que comenzó todo se llama Dios o el Gran Espíritu o la Fuente y creó todo con una energía primordial que yo llamo amor. Creó todo con tanto amor que deja que su creación también cree. Y no importa si nos salimos de sus reglas un rato y experimentamos, pues vamos a seguir existiendo por ahí. Si nos alejamos de la fuente del amor, pues vamos a tener menos amor y va a ser más difícil encontrar la armonía y todas estas cosas que son cualidades del amor, de Dios. Pero si seguimos sus reglas, entonces no creamos solos, creamos en conjunto con esta mente maestra que nos une a todo y a todos.
Y entonces la creación es, entre comillas, buena, porque tiene la bendición del Padre y de la Madre, que son un mismo ser. El Padre siendo el patrón y la Madre la energía misma. El Padre siendo la mente y la Madre la sustancia que trae a la vida la creación. Como si fueran un artista y la materia con la que hace su arte. Por eso, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Por eso el universo es como un fractal. Y si el universo es en principio mental, significa que las ideas que están en nuestra mente son sagradas. Pueden ser inspiradas por la chispa divina, por este Dios primordial, esta energía del amor, o por su polo opuesto, la luz y la sombra. Si nuestras ideas vienen de la luz y actuamos conforme a ellas, nuestro mundo se llena de luz. Si nuestras ideas vienen de la sombra, que esto significa que no sabemos de dónde vienen, actuamos desde ese desconocimiento, desde la inconsciencia. Entonces nuestra creación deja de ser armónica, porque se aleja del Padre y la Madre. Aunque aún así podemos crearlo, y a lo mejor por ahí le atinamos a alguno de los principios de armonía y creamos algo bien hecho, algo padre, algo armónico y en concordancia con esta mente maestra, desde la inconsciencia, pues es como tirar un volado. Nosotros decidimos en qué grado de conciencia queremos actuar. Si queremos que todas nuestras acciones sean como un volado y nuestra vida vaya por ahí sin un rumbo claro desde la conciencia, o si queremos decidir, en lugar de tomar el volado, empezar a tomar las riendas, el volante de nuestra vida y actuar desde la conciencia. Por eso vemos tantos buscadores en esta época. Estamos decidiendo ver a la sombra y con eso todo se ilumina y uno empieza a tener luz, a hacer luz y a crear junto con el universo mismo. Y de este principio, de esta acción tan sencilla de elegir, voltear a ver a la sombra, a lo que nos da miedo, a lo que no reconocemos y empezar a darle luz y empezar a tener esta conciencia y actuar en armonía con la mente maestra o con Dios o con el amor, vienen todas estas cosas que ya conocemos de la ley de la atracción, la ley de la asunción, principios de vibración, etc. Pero al igual que las medicinas, si no sabemos conscientemente para qué sirven, si no sabemos lo que significan y en qué casos se utilizan, podemos seguir tomando paracetamol, pero nuestro hueso no se va a curar así nomás. Y eso es todo por hoy, querida compañera de existencia. Espero que te haya gustado el episodio y que no haya quedado tan revuelto. Sigo siendo humana, tampoco esperemos que pueda poner absolutamente toda la mente en orden. Yo hago mi mayor esfuerzo y espero que sí, que no haya quedado muy revuelto este episodio. Pero bueno, te mando un abrazo grande y ya sabes, si se te ocurre algún otro tema para que charlemos, me lo puedes dejar en un comentario. Si quieres meditar junto conmigo también, estoy pensando en armar un grupito, aparte de las terapias, como para reunirnos a meditar. Si a alguien le llama la atención, ya veremos. Pero mientras tanto, nos vemos y nos escuchamos a la que sigue. Bye.